Bienvenidos chicos a la 10ª clase de lo que es botánica taxonómica. Hoy estaremos abarcando lo que son los caracteres ecológicos o lo que determina una planta para poder nacer y desarrollarse en el medio en el que está. Recordemos un poquito de botánica, y no solamente de botánica, sino prácticamente todo lo que abarca desde el Homo sapiens hasta lo que son las plantas y los animales. Tenemos que como caracteres son las características que tienen o que se tienen en cuenta para clasificar a los seres vivos. ¿Y cuáles son esas características para clasificar a los seres vivos? El morfológico, que es de acuerdo a su forma o cómo es. El fisiológico, que es las funciones que cumple o que son normales para la planta. El carácter citológico, el que determina si el llantén se parece a la cola de caballo o no. El carácter ecológico, que es lo que vamos a ver nosotros, que dónde nace, dónde se está reproduciendo y cómo va a reaccionar en esta reproducción. Y el molecular, que es parecido a lo que es el citológico, el que determina cuáles son las moléculas con las que consta esta plantita. Y tenemos como definición que se refieren a las particularidades de los seres vivos que desarrollan para sobrevivir exitosamente en las condiciones ambientales de los lugares en los que habitan, a través de los cuales las especies también pueden ser clasificadas. Los caracteres que llegan a desarrollarse ante las situaciones mencionadas suelen presentar una variación mucho más amplia, la cual puede enmascararse fácilmente. Si las plantas se encuentran en condiciones de invernadero o de manejo de cultivo, o sea que están aisladas, las están haciendo crecer a la fuerza, por así decirlo, lo que podría dar lugar a la aplicación de pesticidas o fertilizantes que llegan a tener un impacto directo en el tamaño de la planta y en el número de frutos. Respuestas en las que la mayoría de las variedades y especies comparten características similares. O sea, es lo mismo que pasa cuando yo pongo a un pollito debajo de una luz amarilla. Lo que para el pollito puede significar de que está de día y que él tiene que comer, entonces él va a pasar picando toda la noche. ¿Por qué hacen esto? Para que el pollo a un final del día ya se convierta en una gallina o etcétera, y él pueda ser gordo o supuestamente del tamaño normal para que él lo maten y él entre al mercado. Es lo mismo que va a pasar con una planta. Si yo la mantengo en un medio en donde ella tiene que crecer a la fuerza, crecer sí o sí, ella va a desarrollarse obviamente en un medio hostil, y va a tener variaciones en el tamaño y también en el fruto. Como puede dar un fruto subdesarrollado, como es lo normal que últimamente se está haciendo en todo lo que es las plantas y los animales, o no puede dar ningún fruto porque yo la estoy a ella presionando para que crezca y para que me dé un fruto. Ahorita con eso de los caracteres ecológicos les saqué un ejemplo en donde dice que hay diferencias entre las algas y las plantas. Si bien es cierto que las dos forman parte de la misma familia, pero crecen en distintos lugares. O sea, son plantas las dos, pero al final ellas, además de que están creciendo en un distinto lugar, tienen distintas maneras también de comportarse. Las plantas protegen sus células fértiles con una envoltura, lo que no sucede en las algas. O sea, que todas las yemitas fértiles que tiene una plantita cubiertas simplemente por una capa cerosa, en las algas no. En las algas están fuera, o sea, en todas las ramitas o en todas las hojas de las algas las yemitas se miran y esas se pueden fertilizar rápidamente. En las plantas el cigoto queda retenido en el gametangio femenino y ella se desarrolla para originar el embrión, hecho que no sucede en las algas. Tenemos como una especie nativa dentro de lo que son los caracteres ecológicos. Se determinan 4 especies meramente, en donde te dice de que si esta pertenece al lugar o que si migró o es una especie exótica. Cuando es una nativa es que se encuentra dentro de su área de distribución natural y original, o sea,
lo que corresponde a la primera imagen, que esas son las especies nativas. La especie que forma parte de las comunidades bióticas naturales del área. La endémica, o sea, los cactus, los colosos, etc., son especies que se encuentran restringidas a una región. El término endémico relativo siempre se usa con referencia a la región. O sea que nosotros tenemos un ejemplo aquí de un cactus muy bonito. Realmente una especie rara, pero si vemos en la parte de la imagen, él está desarrollándose en lo que es un ambiente seco, un ambiente pedroso, que él no necesita de agua para poder crecer, o sea que él va a estar determinado en un ambiente caliente. Y la especie exótica, que es introducida fuera de su área de distribución original. Muchas de las especies de plantas ornamentales y de animales domésticos son especies exóticas provenientes de otros continentes. Como por ejemplo, nosotros tenemos una inclusión aquí. Por ejemplo, si yo estoy viviendo en un ambiente caluroso y yo me traigo un pino o un helecho, este pinito no va a crecer aquí, porque aquí hace calor. Él tiene que crecer en un ambiente frío. Otra cosa es que yo esté regándolo a cada rato, le esté proveyendo agua, le esté dando fertilizantes, etcétera, 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 para que él pueda crecer. Pero si el pinito no está hecho para poder crecer en un ambiente caluroso, no crecerá, nunca se va a desarrollar. Las especies invasoras, especies que por nuevas condiciones creadas en su ambiente aumentan su población y distribución geográfica. Son especies con gran capacidad de dispersión y colonización y que pueden ser especies nativas o exóticas. En general, estas plantas tan bonitas pero que son dañinas causan daños al ambiente, a la economía y a la salud humana. De hecho, se considera la segunda causa de extinción de especies después de la pérdida del hábitat. Y después de eso tenemos lo que son los factores abióticos, que son los distintos componentes que determinan el espacio físico en el cual habitan los organismos. Entre los más importantes tenemos el agua, la temperatura, la luz, el pH, el suelo, la humedad, el oxígeno y los nutrientes. Que a fin de cuentas, estos son los que cambian la naturaleza de la planta. Si yo expongo a mucha agua a la planta, la voy a ahogar, por así decirlo. Si le expongo mucha luz, la voy a secar. Si está en un ambiente muy ácido, la planta ni siquiera me va a crecer y se va a secar. Igual el suelo, si el suelo no está húmedo, si el suelo está muy seco. La humedad, si la planta no puede crecer en humedad, si es planta de calor o de zona tropical, puede que crezca pero se va a quedar muy chiquitita y esta no va a dar fruto. O el oxígeno, que no le pueda dar el aire a la planta. Y no solo es importante que a la plantita le esté dando aire o que la estemos regando, sino que tiene que entrarle todo el sol, toda la vitamina A del sol para que ella pueda crear clorofila y se pueda desarrollar. Específicamente son los factores sin vida que conforman un ecosistema. Y los factores bióticos son todos los organismos de un ecosistema que sobreviven, es decir, los que tienen vida. Puede referirse a la flora y la fauna de un lugar y sus interacciones. Los individuos deben de tener comportamiento y características fisiológicas específicas que permitan su supervivencia y su reproducción en un ambiente definido. La condición de compartir un ambiente engendra una competencia entre las especies dada por el alimento, el espacio, etc. O sea que la plantita tiene que determinarse si ella va a crecer o no va a crecer en donde yo tenga un perro o un gato al lado, o que simplemente si ella está, digamos, en una reserva natural, en una selva, ella tiene que cuidarse de cualquier animalito que la vaya a dañar la planta y a marcar, por así decirlo, su territorio para que ella pueda crecer saludablemente. La clasificación de los factores bióticos, tenemos que el primero son los productores o autótrofos, que son organismos capaces de fabricar o sintetizar su propio alimento a partir de sustancias orgánicas, como dióxido de carbono, agua, sales minerales y plantas, que son las plantas son seres autótrofos. O sea que
Lo que nosotros hacemos cuando cultivamos una plantita en nuestro hogar es un factor biótico autótrofo. Los consumidores o heterótrofos son organismos incapaces de producir su alimento, por ello lo ingieren ya sintetizado, y que los animales son seres consumidores. O sea que cuando yo pongo una plantita en una reserva o en un invernadero y la estoy obligando a que ella me crezca por fertilizantes, por riego cronometrado, porque abrí la carpa para que ella le entre el sol una sola vez en la mañana, entonces aquí se me está haciendo un ambiente heterótrofo. Y los descomponedores, que es el último, que son organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Entre ellos están las levaduras, los hongos, las bacterias y los elementos pluricelulares, y además de ellos los celulares. Eso es todo por ahí, chicos. Gracias.